Mis queridos nietos, siéntense aquí cerquita de la abuela. Tengo una historia que contarles, una que he guardado en lo profundo de mi corazón por mucho, mucho tiempo. No es una historia fácil, mis amores, pero es una que me enseñó sobre la fuerza, la resiliencia y la capacidad que tenemos de encontrar la luz incluso en las mayores oscuridades. Verán, la vida de la abuela estuvo llena de desafíos. Hubo un tiempo, cuando yo era mucho más joven, en que el mundo pareció ponerse patas arriba. Sucedió algo muy doloroso, algo que me quitó un pedazo de mi paz. Y, como es natural, lo primero que hice fue buscar ayuda. Fui a quienes debían proteger, a quienes debían escuchar. Pero, ay, mis hijos, no siempre se encuentra lo que se busca. Mi voz, mi grito de dolor y de petición de justicia, pareció perderse en el aire. No me escucharon. Las puertas se cerraron, y me encontré sola, con el corazón roto y la sensación de que a nadie le importaba. En aquel momento, la abuela sintió un vacío, una tristeza tan grande que parecía que nunca iba a desaparecer. Pero fue entonces cuando algo diferente empezó a nacer dentro de mí. No era una rabia mala, que nos consume, sino una llama, una decisión firme de que no podía dejar que aquello me destruyera. Si el mundo exterior no me iba a dar la justicia que necesitaba para seguir adelante, entonces tendría que encontrarla por mí misma. No fue fácil, no fue el camino que yo soñaba, pero era el camino que la vida me mostraba. Necesitaba recuperar mi paz, mi dignidad y mi capacidad de sonreír de nuevo. Y fue así, mis amores, como la abuela tomó una acción. No fue con ruido, ni con peleas, sino con la sabiduría que la vida me dio y el coraje que ni siquiera sabía que tenía. Hice lo que fue necesario para protegerme, para alejar esa sombra que me perseguía. Y, poco a poco, la paz volvió a habitar en mi corazón. Esta historia no es para asustarlos, todo lo contrario. Es para mostrarles que, incluso cuando uno se siente más débil y solo, la fuerza está dentro de nosotros. Es para que sepan que la abuela aprendió que uno nunca debe callarse, incluso cuando parece que nadie está escuchando. Esta es la lección más importante que puedo darles hoy. Sean fuertes, mis nietos. Encuentren su voz y úsenla. Protejan su corazón y su alma. Y recuerden, la verdadera justicia, muchas veces, es la paz que uno encuentra después de luchar por sí mismo. La abuela está aquí, y esa fuerza que tengo, viene de lejos, de todas las batallas que gané. Y ahora, esa fuerza también es de ustedes. El dolor silencioso. Imagínense inmersos en un silencio opresor, no la ausencia de sonido, sino un vacío cargado de un sufrimiento tan intenso que las palabras no alcanzan a capturarlo. Para la joven que un día se convertiría en nuestra sabia abuela, el dolor se instaló como un huésped no deseado, un intruso que ocupó el santuario de su alma. No fue un dolor físico, aunque las consecuencias podrían haber dejado marcas visibles. Fue un dolor emocional, visceral, que la laceraba por dentro sin dejar rastros aparentes. Era el tipo de herida que la sociedad a menudo ignora, que es relegada al dominio de lo privado, de lo inconfesable. Ella cargaba el peso de un trauma que la hacía sentirse extraña en su propio cuerpo, como si una parte esencial de sí misma hubiera sido robada o permanentemente dañada. En los días que siguieron al evento traumático, el mundo a su alrededor parecía continuar a su ritmo habitual, ajeno a la tormenta que asolaba su interior. La gente reía, conversaba, planeaba el futuro, mientras ella se sentía atrapada en un bucle eterno de recuerdos dolorosos. El intento de verbalizar lo que había sucedido chocaba con un nudo en la garganta, con lágrimas silenciosas que no lograban aliviar la presión. Había el miedo, un miedo paralizante a no ser creída, a ser juzgada, a revivir la experiencia al contarla. También había la vergüenza, un sentimiento traicionero que a menudo acompaña a las víctimas, como si ellas fueran de alguna manera culpables del mal que se les infligió. Así, el dolor se volvió silencioso, confinado a los recovecos de su mente y de su corazón. Era un secreto sombrío que la acompañaba en cada despertar, que perturbaba sus sueños, que proyectaba una sombra sobre todas sus interacciones. Aprendió a enmascarar su angustia, a esbozar sonrisas forzadas, a participar en conversaciones banales mientras su mente estaba en otro lugar, revisitando incesantemente el momento fatídico. Esta actuación constante exigía una energía inmensa, dejándola exhausta y aún más aislada. El dolor silencioso era una carga invisible, pero su peso era abrumador, moldeando su personalidad, minando su autoconfianza y oscureciendo su visión de futuro. Se sentía como si estuviera gritando auxilio en una habitación insonorizada, donde sus súplicas desesperadas nunca alcanzarían oídos externos. Esta sensación de aislamiento e incomprensión es una de las facetas más crueles del trauma, ya que la víctima se siente sola en su lucha, desamparada en un mundo que parece seguir adelante sin importar su dolor. Este dolor no era estático, evolucionaba,
se metamorfoseaba en diferentes formas de sufrimiento. A veces era una tristeza profunda y abrumadora, otras veces era una rabia contenida, una indignación burbujeante contra la injusticia de lo que había sucedido. Pero, ante la ausencia de una válvula de escape saludable, esos sentimientos se volvían hacia adentro, alimentando la autoculpa y la autodepreciación. El dolor silencioso era un círculo vicioso, donde el sufrimiento no expresado se intensificaba, haciendo aún más difícil la búsqueda de ayuda o de cualquier forma de alivio. ¿Pueden sentir el peso de este silencio? ¿La angustia de cargar un dolor tan profundo sin poder compartirlo? Esa es la realidad que nuestra protagonista enfrentó, una carga invisible que la acompañó durante un largo y sufrido periodo. Pero, como verán, incluso en el silencio más profundo, la semilla de la resiliencia puede germinar. Si esta parte de la historia resonó con ustedes y les hizo reflexionar sobre los dolores invisibles que muchas personas cargan, por favor, denle like ahora mismo. Su apoyo es fundamental para que esta historia llegue a más personas. El grito ignorado. Después de cargar con el peso insoportable del dolor silencioso, el siguiente paso parecía ser el más lógico, el más esperanzador: buscar la justicia, la reparación, el reconocimiento del crimen que se había cometido contra ella. Con el corazón aún en pedazos, pero impulsada por una fuerza recién descubierta, la joven protagonista reunió lo que le quedaba de coraje y decidió buscar a las autoridades. Creía firmemente que la ley, el sistema, estaría allí para protegerla, para dar voz a su angustia y para responsabilizar a quien la había herido. Era la esperanza de que, finalmente, alguien la escucharía, la acogería y actuaría. Pero lo que encontró fue un muro de burocracia fría e indiferencia aterradora. En lugar de empatía, recibió miradas vacías. En lugar de apoyo, escuchó preguntas que parecían dudar de su dolor, que insinuaban culpa donde solo había victimización. Cada palabra que intentaba pronunciar parecía ser recibida con escepticismo, con un desdén que la hería más que los recuerdos del propio trauma. La escena que debería haber sido de acogida y protección se transformó en una nueva pesadilla. Los procedimientos formales, las preguntas repetitivas, la sensación de que su sufrimiento se estaba reduciendo a un informe o a un número, todo eso la alejaba aún más de la posibilidad de encontrar consuelo. Su grito, una súplica desesperada de auxilio y de justicia, fue ahogado. Ahogado por la incredulidad, por la falta de sensibilidad y quizás, por la sobrecarga de un sistema que parecía acostumbrado a tratar el dolor ajeno como si fuera un elemento más en una lista. No me escucharon, pensó ella, con un dolor que superaba al original. Esa frase, simple en su formulación, cargaba el peso de una traición profunda. La misma institución que debería ser el pilar de la justicia se mostró fallida, ineficaz, cruel en su inacción. Con cada puerta que se cerraba, con cada mirada indiferente, con cada frase que minimizaba su experiencia, una parte de su esperanza se desvanecía. Lo que antes era una búsqueda de reparación, se transformó en una amarga constatación: el sistema, para ella, no sería un escudo, sino otro obstáculo más. La rabia comenzó a burbujear, una rabia no solo hacia el agresor, sino también hacia la institución que la desamparó. La sensación de impotencia era abrumadora, pues la víctima, que ya había sido herida una vez, era ahora herida de nuevo por la indiferencia de quienes debían protegerla. Esta experiencia de no ser escuchada, de ver su sufrimiento invalidado, dejó cicatrices tan profundas como el trauma inicial. Se dio cuenta de que, para el mundo exterior, su grito era solo un susurro perdido en el ruido, una historia inconveniente que nadie quería enfrentar. Fue en este punto de profunda decepción y desilusión que una nueva semilla comenzó a sembrarse en su corazón, la semilla de la acción personal. Si la justicia no vendría de afuera, tendría que brotar de adentro. ¿Pueden imaginar la fuerza de una desilusión como esta? ¿El coraje necesario para no rendirse cuando el mundo les da la espalda? Esta es la brutal realidad que enfrentó nuestra protagonista, una experiencia que la impulsaría hacia un camino que nunca pudo haber previsto. Si la indignación por esta falta de escucha les ha conmovido, suscríbanse al canal ahora mismo para no perderse los próximos capítulos de esta saga de superación. Dejen un comentario con sus reflexiones. ¿Alguna vez se han sentido ignorados al buscar ayuda? La decisión inquebrantable. La decepción con el sistema, el dolor del grito ignorado y el peso del secreto silencioso podrían haber sido el final para cualquiera. Muchas personas, ante tanta adversidad, habrían sucumbido a la desesperación, la amargura o la resignación. Pero nuestra abuela no era una persona cualquiera. Aunque la humillación de no ser creída y la impotencia ante la indiferencia eran abrumadoras, algo nuevo comenzó a fermentar dentro de ella, una resolución fría e inquebrantable. No era una decisión impulsiva o movida por un momento fugaz. Era una convicción forjada en la fragua del sufrimiento,
solidificada por la frustración y alimentada por una necesidad visceral de paz y seguridad que le habían sido arrebatadas. Se encontró en una encrucijada. Un camino la llevaba a la perpetuación de su tormento, a la aceptación tácita de que la injusticia prevalecería. El otro, un camino desconocido y aterrador, exigía que ella tomara las riendas de su propia vida. Fue en ese punto de inflexión donde la pregunta surgió clara en su mente: si el sistema no va a protegerme, ¿quién lo hará? La respuesta, aunque aterradora, era igualmente liberadora: ella misma. Esa decisión no nació de la venganza en el sentido mezquino de la palabra, sino de una profunda necesidad de autoconservación. Necesitaba recuperar su dignidad, su sentido de seguridad y, sobre todo, su capacidad de seguir adelante sin la sombra constante del miedo o el trauma. La joven que había sido víctima, ahora comenzaba a transformarse en una estratega de su propia liberación. La rabia, antes un veneno que la corroía, se metamorfoseó en energía enfocada, en una claridad de propósito que la sorprendió. Ya no quería ser definida por lo que le había sucedido, sino por lo que ella haría al respecto. Esa decisión no significaba buscar la confrontación física o la violencia desmedida, significaba trazar un plan, pensar con anticipación, usar la inteligencia y el coraje de una manera que nadie esperaría. Significaba asumir el control de una narrativa que otros habían intentado escribir para ella. La idea de justicia comenzó a redefinirse en su mente. Si la justicia legal la había abandonado, ella buscaría una justicia personal, una que restaurara su equilibrio interno y eliminara la amenaza de su vida. Era un acto de autodeterminación supremo, un testimonio de la fuerza del espíritu humano frente a la adversidad más cruel. Esta decisión inquebrantable fue el punto de inflexión, el momento en que la pasividad dio paso a la acción calculada, en que la esperanza perdida se reavivó en forma de un propósito determinado. No sabía cómo, ni cuándo, pero la certeza de que haría algo era una llama que jamás se apagaría. ¿Alguna vez se han encontrado en un momento en el que necesitaron decidir tomar el control, incluso cuando todo parecía perdido? Esa es la esencia de lo que enfrentó nuestra abuela, y esa decisión fue el motor que la impulsó hacia un camino de transformación. La fuerza que nace de la adversidad. La decisión inquebrantable de nuestra abuela de buscar su propia justicia no era una reacción impulsiva, sino la culminación de un proceso interno complejo. El dolor silencioso y el grito ignorado no la habían quebrado, por el contrario, forjaron en ella una resiliencia de acero. La rabia, que durante tanto tiempo estuvo contenida y dirigida hacia sí misma, ahora encontró una nueva ruta. No era una rabia destructiva que consumiría su alma, sino una fuerza catalizadora, un motor potente que la impulsaba hacia adelante. Piensen en ella como una energía bruta, salvaje, que, en lugar de explotar sin control, fue canalizada y refinada en un propósito singular. Esta transformación fue gradual, pero profunda. Las noches en vela, antes llenas de angustia y desesperanza, pasaron a ser momentos de reflexión y planificación. Ella comenzó a ver el mundo desde una perspectiva diferente, más aguda, más estratégica. La vulnerabilidad que antes la definía dio paso a una astucia que ni ella misma sabía que poseía. Donde antes había desamparo, ahora brotaba una determinación férrea. El dolor de la injusticia, en lugar de paralizarla, se convirtió en un recordatorio constante de que no podía permitirse el lujo de rendirse. Era una promesa a sí misma, que, a partir de ese momento, ella sería la guardiana de su propia paz. La fuerza que nació de esta adversidad no era muscular, sino más bien mental y emocional. Era la fuerza de una mente que se negaba a ser víctima, de un espíritu que se negaba a ser subyugado. Esa fuerza le permitió analizar la situación de forma desapasionada, ver las grietas, pensar en posibilidades que, para otros, serían impensables. Comenzó a observar, a planificar, a construir mentalmente el camino hacia su propia resolución. Era como si cada lágrima no derramada y cada palabra no dicha se hubieran transformado en ladrillos para la fundación de su nueva identidad, la de una mujer que, a pesar de todo, se negaba a ser quebrada. Esta energía canalizada también trajo una claridad sorprendente. Ella sabía exactamente lo que quería, no necesariamente venganza en el sentido literal, sino la eliminación de la amenaza, la garantía de que el agresor no causaría más daño y la recuperación de su propia sensación de seguridad y control. Esta claridad de propósito, nacida de la profundidad de su sufrimiento, era la verdadera manifestación de la fuerza que nace de la adversidad. No buscaba el caos, sino el orden restaurado en su vida, y estaba dispuesta a llegar hasta donde fuera necesario para lograrlo. ¿Pueden imaginar el nivel de transformación por el que una persona necesita pasar para que el dolor más profundo se convierta en una fuerza tan implacable y enfocada? Esa es la esencia de lo que experimentó nuestra abuela, un renacimiento de su propio poder.
Si esta demostración de cómo el sufrimiento puede generar una fuerza inquebrantable les inspira, dejen su comentario abajo compartiendo cómo encontraron fuerza en momentos difíciles. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse los próximos capítulos de esta saga que los atrapará hasta el final. Reclamando la propia voz. La voz de nuestra abuela había sido silenciada de múltiples maneras. Primero, por el trauma mismo, luego, por la indiferencia de aquellos en quienes había confiado para protegerla. Sin embargo, en medio de esa opresión, una nueva convicción creció. Si el mundo no la escucharía a través de los canales convencionales, ella encontraría su propio medio para reclamar lo que era suyo. Esta no era una voz de clamor público o protesta masiva, era una voz íntima, estratégica, que resonaría en las esferas donde realmente importaba. Se trataba de reafirmar su existencia, su derecho a la seguridad y su autonomía, incluso cuando otros intentaron despojársela. Reclamar su propia voz significó, en primer lugar, escuchar su propia intuición. Durante el periodo de silencio y desesperanza, su conexión consigo misma se había debilitado. Ahora, en su búsqueda de acción, empezó a sintonizar con esa sabiduría interna que a menudo se ignora. Esto implicó una introspección profunda, un reconocimiento de sus propias necesidades y límites, y un empoderamiento silencioso para actuar en consecuencia. Ya no buscaría la validación externa, su convicción interna era suficiente. Esta voz recién encontrada era una fuerza interna que la guiaba, una brújula en medio de la tormenta. En un sentido más práctico, reclamar su voz también significó tomar decisiones que la ponían en control. Si antes se sentía a merced de las circunstancias y de las acciones de otros, ahora ella era quien orquestaba los siguientes pasos. Podía ser a través de una planificación meticulosa, de la recopilación discreta de información, o de la identificación de sus propios recursos y habilidades. No se trataba de gritar más fuerte, sino de hablar con más inteligencia y precisión. Cada pequeña acción, cada pensamiento dirigido hacia su objetivo, era un acto de reafirmación, un eco de su voz que resonaba en el universo de su propia determinación. Esta fase fue crucial porque le permitió pasar de la pasividad a la proactividad. La víctima se estaba transformando en una agente de cambio para su propia vida. El miedo seguía presente, sí, pero ya no era un factor paralizante. En cambio, se convirtió en una señal de alerta, una advertencia que agudizaba sus sentidos y la hacía más astuta. ¿Imaginan el coraje que se necesita para, después de haber sido silenciada, levantar la cabeza y decir, ¿ahora yo decido cómo se cuenta mi historia? Nuestra abuela lo hizo, y ese fue el verdadero comienzo de su camino hacia la recuperación. La verdadera esencia de reclamar su voz no fue solo hablar, sino actuar de una manera que reflejara su voluntad y su nueva fortaleza. Cada paso, por pequeño que fuera, era una declaración de independencia y de poder personal. Era su manera de decir, ya no soy la que fue silenciada, ahora soy la que actúa. Si esta fase de empoderamiento resuena con usted y le inspira a encontrar su propia voz ante la adversidad, déjenos un comentario contándonos cómo se siente al respecto. Si aún no lo ha hecho, suscríbase al canal y active la campanita para no perderse la culminación de esta increíble historia. Justicia más allá de la ley. Con la decisión inquebrantable de tomar las riendas de su vida y habiendo reclamado su propia voz, la abuela se encontró frente a una verdad ineludible. La justicia que anhelaba no le sería otorgada por el sistema. Las puertas de los tribunales se habían cerrado, y las instituciones que prometían protección habían fallado. Fue en este punto donde la definición de justicia comenzó a expandirse y a adquirir un significado mucho más profundo y personal para ella. Ya no se trataba solo de castigo para el agresor, sino de restaurar un equilibrio interno, de sanar una herida que la ley no pudo tocar. La justicia más allá de la ley no implicaba necesariamente un acto de venganza en el sentido destructivo. En su lugar, se convirtió en la búsqueda de una resolución que le permitiera recuperar su paz mental y su seguridad emocional. Si el sistema no podía asegurar que el agresor no causaría más daño, o que ella podría vivir libre de miedo, entonces ella misma se encargaría de buscar esa garantía. Este fue un acto de profunda autoafirmación, una declaración de que su bienestar y su tranquilidad eran prioritarios, incluso si para lograrlos debía salirse de los caminos convencionales. Esta fase de su viaje implicó una estrategia cuidadosamente pensada, no impulsada por la rabia ciega, sino por una determinación serena. Ella no buscaba el caos o la retribución violenta, sino un fin a la amenaza y una forma de sanar su propia alma. Podría haber implicado la recopilación meticulosa de información, la identificación de puntos débiles o la implementación de acciones que, aunque no ilegales, se mantuvieran fuera del ojo público y no dependieran de la aprobación de un sistema que ya la había defraudado. Su justicia era el cierre, la capacidad de volver a respirar sin la sombra constante del trauma. Fue un proceso solitario,
marcado por la introspección y la valentía silenciosa. La abuela entendió que su bienestar no podía depender de terceros que la habían desilusionado. Se convirtió en su propia protectora, su propia abogada y su propia jueza, siempre con el objetivo de asegurar un futuro donde pudiera vivir sin el peso de lo ocurrido. Este enfoque no convencional hacia la justicia fue, en muchos sentidos, una liberación, porque le dio el control que tanto anhelaba y la liberó de la frustración de esperar algo que nunca llegaría. ¿Se imaginan tener que forjar su propia justicia cuando las vías tradicionales fallan? Es un camino lleno de desafíos, pero para nuestra abuela, fue el único que prometía la paz. Este capítulo revela la increíble fuerza de una mujer que se negó a ser vencida por la indiferencia. Si la idea de que la justicia puede ir más allá de los tribunales te intriga, deja tu like y comparte este video. Queremos saber qué opinas de esta perspectiva única. Y no olvides suscribirte y activar la campana para seguir esta historia que te mantendrá al borde de tu asiento. La resiliencia del espíritu. Después de transitar por el valle del dolor silencioso y la desilusión de un grito ignorado, y de tomar la inquebrantable decisión de buscar su propia forma de justicia, nuestra abuela emergió como un testimonio viviente de la resiliencia del espíritu humano. Este tópico no se trata de una acción específica, sino de una transformación interna profunda, la capacidad casi milagrosa de no solo sobrevivir a la adversidad, sino de ser moldeado y fortalecido por ella. La resiliencia no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de levantarse después de cada caída, de reconstruirse a pesar de las cicatrices. Para ella, significó encontrar pequeñas victorias diarias en la lucha contra la desesperanza. Significó mirar el sol cada mañana y elegir seguir adelante, a pesar del peso del pasado. Era la habilidad de no permitir que la amargura la consumiera, de proteger su esencia de la corrosión del resentimiento. Ella podría haberse convertido en una persona endurecida, cínica, pero su espíritu se negó a ello. Este proceso de resiliencia se manifestó en su capacidad para adaptarse y evolucionar. Aprendió a confiar en sí misma como nunca antes, a escuchar esa voz interior que había reclamado. Desarrolló una profunda comprensión de la fortaleza inherente a las mujeres, una sabiduría nacida de la experiencia más cruda. Ya no era la joven vulnerable que fue atacada y desatendida, era una mujer forjada en el fuego de la adversidad, cuya compasión y empatía se habían profundizado, no disminuido. Era como si cada lágrima derramada hubiera regado la semilla de su fortaleza interior. La resiliencia de su espíritu también se reflejó en su capacidad para encontrar momentos de alegría y propósito incluso mientras lidiaba con el peso de su pasado. No se trataba de olvidar, sino de integrar la experiencia en su ser sin permitir que la definiera por completo. Ella encontró maneras de canalizar su energía, de construir una vida que le brindara satisfacción y significado. Este fue un acto de rebelión silencioso contra las fuerzas que intentaron disminuirla, una declaración de que su vida no sería dictada por el trauma, sino por su voluntad de prosperar. ¿Puedes imaginar la increíble fuerza de voluntad que se requiere para no solo soportar, sino transformarse positivamente después de enfrentar la oscuridad más profunda? Esa es la esencia de la resiliencia de nuestra abuela, una lección que trasciende el tiempo y nos inspira a todos. Si esta demostración de resistencia y superación te ha conmovido, deja tu me gusta y comparte esta historia con aquellos que necesitan una dosis de inspiración. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte cómo esta abuela transformó su adversidad en un legado de fuerza. El legado de una sobreviviente. La historia de nuestra abuela no termina con la superación de la adversidad, se eleva para convertirse en un legado duradero. Cada prueba que enfrentó, cada lágrima derramada y cada batalla ganada silenciosa o ruidosa no solo la transformaron a ella, sino que crearon una fuente inagotable de sabiduría para quienes la rodean, especialmente sus nietos. Su vida se convirtió en un faro, demostrando que, incluso después de las tormentas más feroces, es posible no solo sobrevivir, sino florecer con una profundidad y una perspectiva únicas. Este legado no se manifestó en grandes discursos o manifiestos públicos, sino en la esencia de quien se convirtió. Su mirada, antes llena de angustia, ahora irradia una serenidad profunda, una paz conquistada a pulso. Sus gestos, antes cautelosos, ahora son firmes y seguros. La sabiduría que emana de ella no es de libros o teorías, sino del conocimiento adquirido a través de la experiencia vivida en su forma más cruda. Ella aprendió sobre la naturaleza humana, sobre la fragilidad de la justicia, y sobre la inquebrantable fuerza del espíritu individual. El impacto de su supervivencia se ve en la forma en que interactúa con el mundo. Se ha convertido en una escuchadora atenta, alguien que comprende las complejidades del dolor humano porque lo ha sentido en su propia piel. Su empatía no es superficial, es una empatía arraigada en la comprensión profunda de lo que significa sentirse invisible y desamparado.
Este legado se manifiesta en sus consejos discretos, en las lecciones implícitas en su manera de afrontar los desafíos diarios, y en la calma que transmite en momentos de crisis. Es la prueba viviente de que el dolor no tiene por qué definir a una persona para siempre, sino que puede refinarla. Para sus nietos, ella no es solo una figura de amor y cuidado, sino también una mentora silenciosa. Su historia, aunque quizás no contada en todos sus crudos detalles, se infunde en la narrativa familiar como un testimonio de resiliencia. Ellos aprenden de su fortaleza, de su negativa a ser una víctima perpetua, y de su capacidad para encontrar la paz después de la tempestad. El legado de nuestra abuela es la verdad de que la supervivencia no es solo evitar la muerte, sino reclamar la vida con todas sus posibilidades, a pesar de las cicatrices que quedan. Es la certeza de que las experiencias más duras pueden convertirse en las bases de una sabiduría profunda y un carácter inquebrantable. Puedes percibir el poder transformador de una vida que, habiendo superado la oscuridad, irradia luz y sabiduría. El legado de nuestra abuela es una inspiración que nos enseña que el verdadero triunfo reside en la capacidad de convertir el dolor en fortaleza y de dejar un impacto positivo en quienes nos rodean. Si el legado de resiliencia de esta abuela te inspira, deja un comentario contándonos qué significa para ti la verdadera fuerza. Suscríbete a nuestro canal para seguir descubriendo los secretos de esta historia conmovedora y activa la campanita para no perderte ningún capítulo. El poder de la sabiduría femenina. En su ardua travesía, nuestra abuela descubrió una fuente de fortaleza que a menudo es subestimada, pero que es increíblemente potente: el poder de la sabiduría femenina. Esta no es la sabiduría adquirida en libros o en aulas, sino aquella que nace de la experiencia profunda, de la intuición aguda y de la capacidad de ver más allá de lo evidente. En un mundo que había intentado silenciarla y desvalorizarla, ella aprendió a confiar en su propio discernimiento, en esa voz interior que, para las mujeres, a menudo es una brújula infalible. Después de que el sistema fallara en protegerla, y de que ella decidiera tomar las riendas de su propia justicia, la abuela tuvo que confiar en algo más allá de las normas establecidas. Fue entonces cuando su intuición se agudizó de una manera extraordinaria. Aprendió a leer entre líneas, a percibir las intenciones ocultas, a detectar las debilidades en los muros aparentemente impenetrables. Esta perspicacia no era magia, sino el resultado de haber vivido al límite, de haber tenido que depender de sus propios sentidos y de su mente para navegar en un terreno peligroso. Su cerebro se convirtió en su principal aliado, desarrollando una capacidad de análisis y planificación estratégica que nadie habría esperado de ella. Esta sabiduría femenina también se manifestó en su habilidad para la observación meticulosa. Donde otros veían superficies, ella veía profundidad. Donde había silencio, ella detectaba indicios. Cada detalle, cada pequeña pieza de información que recopilaba se convertía en parte de un complejo rompecabezas. Esta atención a lo sutil, a lo no dicho, es una característica poderosa que a menudo se cultiva en situaciones de vulnerabilidad, donde la supervivencia depende de la capacidad de anticipar y entender el entorno. Además, el poder de su sabiduría femenina residía en su capacidad de adaptación y flexibilidad. Los planes rígidos rara vez funcionan en situaciones complejas. La vida exige maleabilidad. La abuela aprendió a ajustar sus estrategias, a improvisar cuando era necesario y a encontrar soluciones creativas a problemas que parecían insolubles. Esta inteligencia práctica, combinada con su intuición, la convirtió en una fuerza formidable, capaz de navegar por aguas turbulentas y de encontrar un camino hacia la paz que parecía imposible. Su poder no estaba en la fuerza física, sino en la sutileza de su mente y en la resiliencia de su espíritu. ¿Puede imaginar la profundidad de la sabiduría que se forja cuando la vida te obliga a confiar solo en tu instinto y tu inteligencia? Esa es la manifestación del poder de la sabiduría femenina en nuestra abuela, una fuerza tranquila, pero absolutamente inquebrantable, que la guió hacia su propia redención. Si esta perspectiva sobre el poder de la mente y la intuición femenina te ha cautivado, déjanos tu like y comparte este episodio. Queremos que más personas descubran la increíble fuerza que reside en la sabiduría de las mujeres. Y, si todavía no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para acompañar cada paso de esta historia reveladora. La paz conquistada. Habiendo navegado por el laberinto del dolor silencioso, la indiferencia del sistema, y la ardua tarea de forjar su propia justicia, nuestra abuela alcanzó un punto crucial en su travesía: la conquista de la paz. Esta no fue una paz otorgada por otros, ni una calma pasajera, fue una serenidad profundamente enraizada, ganada con cada batalla, cada decisión valiente y cada acto de autoafirmación. La paz que encontró no era la ausencia de cicatrices, sino la capacidad de vivir con ellas sin que definieran su presente ni su futuro. El proceso de llegar a esta paz fue complejo y multifacético.
Implicó un acto consciente de soltar la amargura y el resentimiento que podían haberse aferrado a su alma. No se trataba de olvidar lo que había sucedido, pues el trauma deja una huella imborrable, sino de integrar esa experiencia en su historia personal sin permitir que la consumiera. Fue un trabajo interno continuo, una elección diaria de no permitir que la oscuridad del pasado eclipsara la luz del presente. Esta paz se manifestó en la reducción de la ansiedad, en un sueño más reparador y en la capacidad de disfrutar de las pequeñas alegrías de la vida sin la sombra constante del miedo. Esta paz conquistada también se tradujo en una sensación renovada de seguridad y control. Al haber tomado las riendas de su propia justicia, la abuela eliminó la amenaza que la acechaba, o al menos neutralizó su poder sobre ella. Esa sensación de vulnerabilidad que la había perseguido por tanto tiempo comenzó a disiparse, reemplazada por la certeza de que era capaz de protegerse a sí misma. Este nuevo nivel de autonomía le permitió reconstruir su vida sobre cimientos más firmes, libres de la necesidad de aprobación o validación externa. El silencio, que antes era el cómplice de su dolor, ahora se convirtió en un aliado, un espacio para la reflexión y la gratitud. Sus ojos, que una vez reflejaron angustia, ahora brillaban con una calma y sabiduría inconfundibles. La paz no fue un destino final, sino un estado del ser que ella cultivó meticulosamente, nutriéndolo con actos de cuidado personal, la conexión con la naturaleza y el amor por su familia. Era la evidencia palpable de que la sanación es posible, incluso después de las heridas más profundas. ¿Puedes imaginar la inmensa liberación que se siente al, finalmente, encontrar la paz después de una lucha tan prolongada y solitaria? La paz conquistada por nuestra abuela es un testimonio inspirador de la capacidad del espíritu humano para sanar y prosperar. Si esta historia de resiliencia y la búsqueda de paz interior te ha conmovido, te invitamos a dejar un comentario compartiendo lo que significa la paz para ti. Tu participación es muy valiosa para nosotros. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los últimos capítulos de esta impactante serie documental. Nunca callarse. La lección más profunda y resonante que nuestra abuela extrajo de su extraordinaria travesía es una que resuena con una fuerza universal, la necesidad imperativa de nunca callarse. Tras haber experimentado el tormento del dolor silencioso y la desilusión de un grito ignorado por el sistema, ella comprendió en carne propia el poder devastador del silencio autoimpuesto y del silencio impuesto por otros. Para ella, el acto de levantar la voz, de reivindicar su narrativa, no fue solo un camino hacia su propia sanación, sino un acto fundamental de resistencia y empoderamiento. Esta enseñanza va mucho más allá de simplemente hablar. Implica la valentía de articular la verdad, incluso cuando esa verdad es incómoda, dolorosa o inconveniente para aquellos que la rodean. Significa desafiar la cultura del silencio que frecuentemente rodea el abuso, la injusticia y la opresión. Nuestra abuela aprendió que el silencio protege al agresor y perpetúa el ciclo del sufrimiento. Al callarse, una persona no solo se niega a sí misma la posibilidad de ayuda y justicia, sino que también contribuye, involuntariamente, a la invisibilidad de un problema que afecta a muchos. El consejo de nunca callarse no es un llamado a la imprudencia, sino más bien a la autoafirmación estratégica. Se trata de encontrar la forma adecuada, el momento oportuno y el medio seguro para expresar lo que necesita ser dicho. Puede ser a través de la denuncia a las autoridades, si el sistema es capaz de escuchar, a través del apoyo de una red de confianza, de amigos o familiares, o, como en su caso, a través de acciones personales calculadas que buscan restaurar el equilibrio. La esencia es no permitir que la voz interior sea sofocada, ni por el miedo ni por la presión externa. Esa voz es una herramienta poderosa, un derecho inalienable que, cuando ejercido, puede derrumbar barreras y abrir caminos para la cura y la transformación. Para ella, esta lección se convirtió en un pilar de su existencia. No solo para su propia supervivencia, sino para garantizar que las futuras generaciones, especialmente sus nietos, comprendieran la importancia vital de defenderse a sí mismos y de defender a los demás. Es un recordatorio constante de que cada voz importa, cada experiencia tiene validez y cada acto de habla contribuye a la construcción de una sociedad más justa y consciente. La abuela, que antes fue silenciada, ahora se erige como un faro de la verdad y la resiliencia, instando a todos a no subestimar el poder transformador de una voz alzada. Ella entendió que el verdadero poder reside en la capacidad de expresarse auténticamente, de reivindicar su espacio en el mundo y de desafiar las narrativas impuestas. Puedes sentir la urgencia y la importancia de esta lección, especialmente en un mundo donde tantas voces aún son silenciadas. La experiencia de nuestra abuela nos enseña que el acto de hablar es, en sí mismo, una poderosa forma de justicia y de libertad, un camino esencial para la liberación personal y colectiva. Si esta poderosa lección te ha inspirado, deja tu comentario contándonos qué significa para ti nunca callarse.
Tu perspectiva enriquece nuestra comunidad. Y si aún no eres parte, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el gran final de esta historia que cambiará tu forma de ver la vida. La fuerza de generaciones. La historia de nuestra abuela, que comenzó con un trauma silenciado y se desdobló en una búsqueda incansable de justicia personal y paz, culmina ahora en su más precioso regalo para el mundo, una fuerza de generaciones. No se trata meramente de una superación individual, es la asombrosa transformación de una experiencia dolorosa en un legado de empoderamiento que trasciende el tiempo, alcanzando e inspirando a quienes vienen después de ella. Sus nietos, al escuchar o al sentir esta narrativa, no heredan el dolor que ella sufrió, sino la resiliencia inquebrantable, la sabiduría profunda y el coraje intrínseco que ella forjó en lo más íntimo de su ser. Esta fuerza de generaciones se transmite no solo a través de palabras explícitas o consejos directos, sino por la propia esencia de la persona en la que se convirtió. Es visible en su mirada serena y profunda, que lleva la marca de quien enfrentó la oscuridad más abismal y, contra todo pronóstico, encontró la luz. Es audible en su voz tranquila pero firme, que enseña más por la manera en que se posiciona en el mundo que por cualquier discurso grandioso. Ella se erige como un ejemplo viviente de que la adversidad puede ser el mayor de los maestros, y que las cicatrices, aunque siempre presentes, no tienen por qué definir el destino de una persona, sino que pueden servir como recordatorios tangibles de la propia capacidad de curación y superación. Esta es la prueba irrefutable de que la vida, incluso en sus momentos más oscuros, puede ser un crisol que forja un espíritu indomable. Para sus nietos, y para todos nosotros que ahora conocemos su odisea, el legado de la abuela es la certeza inquebrantable de que la capacidad de levantarse después de cada caída está intrínsecamente ligada a la autodeterminación. Ella demuestra con su vida que, incluso cuando el sistema falla estrepitosamente y el mundo parece darle espalda, existe una fuerza inherente en cada individuo para luchar por su propia paz, su propia dignidad y su propia seguridad. Este legado inculca en ellos la importancia vital de nunca callarse, de confiar en su propia intuición, en esa voz interna que raramente se equivoca, y de buscar la justicia, incluso si los caminos convencionales se cierran. Es una invitación urgente a ser proactivos, a construir una vida plena y segura con sus propias manos, sin depender de permisos externos. ¿Se imaginan el peso de esta herencia, el honor de llevar consigo tal ejemplo de tenacidad? La abuela, al compartir, aunque sea de forma velada y con la sabiduría de quien ya sanó, su jornada, no busca compasión y piedad, sino que aspira a plantar semillas de poder y conciencia en los corazones de las nuevas generaciones. Ella desea, con la convicción de su alma, que sus futuros descendientes crezcan sabiendo que poseen la fuerza intrínseca para enfrentar sus propios desafíos, que no están solos en sus luchas, y que la verdadera victoria reside en proteger su propio espíritu y en avanzar sin claudicar. Su historia es un recordatorio vívido y potente de que la resiliencia es un músculo que se fortalece con el uso constante, y que el legado más valioso que podemos dejar a aquellos que nos suceden no son bienes materiales, sino la inspiración para que encuentren su propia luz y se conviertan en los arquitectos de su propio destino. Puedes percibir cómo la historia de una sola persona puede resonar a través de las generaciones, transformando el sufrimiento en una fuente inagotable de poder e inspiración. La fuerza de generaciones de nuestra abuela es un testamento poderoso de que la vida, incluso en sus momentos más sombríos y desafiantes, puede forjarnos en seres más fuertes, más sabios, y lo más importante, más capaces de iluminar el camino para los demás. Si la saga de nuestra abuela te ha conmovido hasta lo más profundo y te ha hecho reflexionar sobre el verdadero significado del legado y la resiliencia, deja tu comentario compartiendo lo que esta historia significó para ti. Queremos conocer tu opinión. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir descubriendo historias inspiradoras como esta que te acompañarán mucho después de que terminen los créditos. Tu fuerza es inquebrantable. Hemos llegado al final de esta increíble jornada. La historia de nuestra abuela no es solo un relato de dolor y superación, es un espejo que refleja la capacidad ilimitada del espíritu humano para resistir, sanar y, lo más importante, prosperar. A lo largo de estos capítulos, fuimos testigos de cómo el silencio impone un peso insoportable, de cómo la indiferencia puede herir tan profundamente como el acto inicial, y de cómo la búsqueda de justicia personal se convierte en un camino de autodescubrimiento y empoderamiento. ¿Qué te llevas de esta profunda inmersión? Quizás el eco de un grito no escuchado, la frustración ante un sistema que falla, o la admiración por una mujer que se negó a ser vencida. Pero más allá de las emociones que esta narrativa despertó, hay una verdad fundamental que nuestra abuela nos implora recordar. Tu voz importa, tu historia tiene valor y tu paz es un derecho innegociable. En un mundo que a menudo intenta silenciar a los más vulnerables, su experiencia nos grita que nunca debemos callarnos. Si alguna vez te has sentido ignorado, desamparado o invisible, quiero que sepas que no estás solo.
La valentía de nuestra abuela no fue la ausencia de miedo, sino la decisión consciente de actuar a pesar de él. Ella nos mostró que la fuerza no siempre se manifiesta en grandes gestos públicos, sino en la determinación silenciosa de cada día, en la elección de sanar, de protegerse y de reclamar la propia narrativa. Este no es un mensaje de venganza, sino de resiliencia pura. Es una invitación a mirar hacia adentro, a reconocer la fuerza que reside en ti, esa misma fuerza que permitió a nuestra abuela convertir la adversidad más brutal en un legado de sabiduría y esperanza. Porque la verdadera justicia, a veces, se encuentra en la paz conquistada después de una batalla solitaria, en el empoderamiento de saber que eres capaz de forjar tu propio camino, incluso cuando los demás te fallan. El primer paso hacia la sanación y la recuperación de tu poder es reconocer tu propia historia, sin juzgarte. Permítete sentir, permítete procesar, y luego, con la sabiduría que nace de tu propia experiencia, decide cómo quieres avanzar. Recuerda el poder de la intuición, esa guía interna que nuestra abuela honró. Confía en ella. Si esta historia ha encendido una chispa de esperanza o de reconocimiento en tu corazón, te imploro, no dejes que esta inspiración se desvanezca. Actúa ahora. Comparte tus reflexiones en los comentarios. Tu voz es esencial. Dale me gusta a este video para que su mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que esta comunidad de apoyo siga creciendo. Juntos, podemos amplificar las voces, compartir historias de resiliencia y recordar a cada persona que su fuerza es, verdaderamente, inquebrantable.